vamos a iniciar. Como saben, los días jueves tenemos un estudio. Estamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios, pero lo hacemos en orden. Y estamos viendo la serie del libro de Eclesiastés. El día de hoy vamos a ver el último capítulo de Eclesiastés, que tiene por tema, para los que están anotando, por encima del sol. Por encima del sol. Cuando nosotros éramos pequeños, seguramente alguno de ustedes y yo llegamos a preguntar cuando mirábamos al cielo, ¿qué habrá allá arriba? ¿Qué habrá más allá de lo que se ve en la noche, las estrellas? ¿O qué habrá más allá del sol? Ahora ya sabemos, ¿verdad? Pero antes el ser humano no sabía que existían otros planetas, otras galaxias. No sabía que existían más cosas, ¿verdad? Y se han puesto a pensar, como ellos, ¿qué habrá más allá de esas galaxias? ¿Qué hay más allá de esos planetas que han encontrado? ¿Qué hay más allá? ¿Qué piensan que hay más allá? Pues Dios, ¿verdad? La mayoría de nosotros hemos escuchado a maestros filosóficos, hemos escuchado diferentes filosofías en la tele, en el radio, en libros, en las escuelas, ¿verdad? Y hoy en día, en este 2026, existen diferentes filosofías. Yo investigando, hay muchas, pero específicamente encontré 3 que son las más importantes o las que he notado que han estado también en contra de lo que la palabra de Dios nos ha dado, ¿sí? Número 1, encontré la filosofía del existencialismo y fenomenología. Este da un enfoque en la experiencia individual, la libertad y el sentido de la vida. Número 2, la filosofía de la tecnología y la cultura. Ahí se hace un análisis de la sociedad, del cansancio y la transparencia, así como la influencia del uso de la inteligencia artificial. Eso también es muy común. Y número 3, el posmodernismo. Este es el cuestionamiento de las verdades absolutas y el énfasis en la diversidad de perspectivas. Y este último es el que más se ha levantado en contra de la palabra de Dios. ¿No es así? Diciendo que para nosotros o para ellos ya no existe una verdad absoluta. Y si existe, comienzan ellos, los filósofos estudiosos, a encontrar cuestionamientos. Y entonces ellos lo que dicen es que todas las verdades absolutas son relativas, porque depende de cómo lo ve uno, cómo lo ve el otro, que es diferente. Pero esos puntos de vista están interfiriendo en contra de lo que es la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestra verdad absoluta, ¿verdad? Sí. Y cuando estos tipos de filosofías comienzan a levantarse, solamente agarré las 3 principales porque hay un montonal, ¿verdad? Ya si comienzas a estudiar acerca de lo de género, se abre un más panorama. Pero todas estas tipos de filosofías, nadie las objeta, nadie las discute. Nada más dicen, te respeto lo que tú piensas, ¿verdad? Pero cuando nosotros, los cristianos, los que amamos a Dios, exponemos a nuestro Señor Jesucristo, entonces ahí empieza. Ay, no, eso yo no lo recibo. Entonces comienza a una lucha contra un cuestionamiento contra nuestra verdad absoluta. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida, todos en su tiempo lo contradijeron, se pusieron en su contra
¿Y qué terminaron haciendo con Jesús? Lo mataron, ¿sí? El mensaje de la Biblia es radical. Es un mensaje hoy en día que no es tolerante. Es un mensaje profundo, pero es un mensaje transformador, ¿sí? Nosotros hemos encontrado en la Biblia que es lo único que contiene la respuesta a todo lo que podamos nosotros como personas pensar. Si hay infierno, si hay cielo, ¿dónde está? ¿Qué pasará después de la muerte? Está en la Biblia. ¿Qué hay más allá del sol? ¿A quién le vamos a preguntar? Si nosotros recurrimos a hombres y a mujeres, como yo, ¿verdad? No creo que podamos encontrar soluciones. Solo la solución que podemos encontrar es en la palabra de Dios. De hecho, anteriormente, los descubrimientos del universo hoy en día dicen que no se corre el tiempo de la misma manera allá más allá del sol que aquí. Y apenas hace poco tiempo lo descubrieron, ¿verdad? Pero en la Biblia ya estaba escrito que dice en 2 de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. La Biblia ya lo estaba diciendo, y apenas el hombre lo comenzó a descubrir. Jesús fue el único que al venir al mundo, al venir por nosotros a este mundo, es lo que encierra este libro de Eclesiastés, ¿verdad? Fue el que le tuvo el sentido de la identidad. Cuando Jesús vino al mundo, él ya sabía quién era. No estaba con ese sentimiento de identidad, de saber quién es. Porque todos los humanos al nacer, pues nacemos sin identidad. Perdimos nuestra identidad por el pecado, ¿sí? De hecho, este tema lo estamos viendo también con los jóvenes de casa y con los jóvenes de la casa hogar también. La identidad, siempre el ser humano ha vivido confundido y se la pasa buscando quién es, a dónde voy, qué pasa después. Comienzan como preguntas o cuestionamientos sobre la vida. Y estas respuestas ya las vimos anteriormente, no sé si recuerdan esos razonamientos en la siguiente enseñanza con mi esposo, de a dónde vamos, quién soy, para qué nacimos, por qué nacimos, cuál es el propósito, ¿verdad? Si no, ahí están en la página de Facebook para que puedan volverlas a escuchar. Y por el hecho de no tener identidad propia nosotros, siempre se anhela ser alguien más, ¿sí? Lo vemos en los niños, en la iglesia infantil, ahorita que fue el Día del Niño, siempre buscan como, vamos a disfrazarnos de Spider-Man, de la Mujer Maravilla, caricaturas nuevas que salen, quieren comenzar a imitar en busca de esa identidad. Y este mismo concepto se recalca en la adolescencia, siempre deseando poder ser alguien más, imitando a compañeras, imitando a famosas, a youtubers. Y esto es difícil porque como humanos nos es difícil humillarnos, porque anhelamos siempre tener una posición más, una posición de éxito, de grandeza. Y esto es por falta de nuestra identidad, que se dio pues a causa del pecado. Y este punto es muy importante, ¿verdad? Como mencionaba, observar que Jesús sí sabía quién era. En Filipenses 2, de 6 a 7, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando Jesús vino al mundo, no quiere decir ese versículo que se despojó de ser Dios, no.
Él era Dios, 100% Dios y 100% humano, ¿verdad? Pero Él, al venir, se despojó de sus derechos. Jesús sabía quién era y a Él no le costó humillarse y ponerse una toalla y lavarle los pies a sus discípulos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos nuestra identidad bien definida, no nos va a costar trabajo humillarnos. Pero cuando no tenemos identidad, no queremos ni que nos humillen, ni sentir que nosotros mismos humillarnos, ¿verdad? Sino que queremos demostrar a los demás que quiénes somos, que podemos ser superiores. Y Jesús es lo que vino a hacer en este mundo, a devolvernos esa identidad. Ahora en Cristo, ¿qué somos? Sí, y somos sus hijos. Pablo decía en 1 de Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que somos sus hijos, que estamos guardados, que estamos protegidos y que nuestra vida va a ser dirigida. Y que ahora, a partir de ese día que nosotros decidimos creer en Él, todo comienza a tener sentido y significado. Toda nuestra vida comienza a tener un propósito, ¿sí? Y ya no es como esta expresión que hemos leído en todo Eclesiastés, ¿verdad? La expresión que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, todo comienza a tener un sentido en mi vida. Y este libro de Eclesiastés, así como termina, así como empieza, así termina. Miren, en Eclesiastés 1:2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y después, Eclesiastés 12:8 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Mientras Salomón comienza a examinar todo el problema en Eclesiastés, el problema es de la identidad. Él comenzó a buscarlo, ¿sí? Como lo leímos, empezó a buscarlo en mujeres, en las cosas materiales, empezó a buscar en el conocimiento, en riquezas, comenzó a querer sentir esa identidad en lo material. ¿Y qué dice después? Nada, ¿verdad? Nada pudo llenarlo. Aquí, vanidad significa que carece de sentido, vanidad, que carece de significado. Es como las jóvenes, que es bien vanidosa. Bueno, ese término se usa en vanidad. O sea, simplemente cuando ya se arregla, ya se siente alguien, ¿verdad? La vida no tendrá nunca significado ni propósito hasta que esta persona, este varón, esta jovencita, esa señorita, ustedes hermanos, hasta que nos volvamos a Dios de todo corazón. Dios es quien al entrar en tu vida y en mi vida, entonces me devuelve mi identidad y me dice quién soy. Ahora con Dios recobro mis valores. Ahora sabemos que valemos muchísimo. ¿Sí saben eso? Que su vida es muy valiosa. Valemos tanto una persona que hubiera valido la pena Jesús al venir aquí a morir por solo una persona, hubiera sido lo más importante. ¿Sí? Sí existe una solución para esa desesperación, para esa soledad, para esa falta de identidad, y es a través de la fe. La fe, que es creer en el Hijo de Dios. Salomón, en este último capítulo de Eclesiastés, termina diciendo, otra vez, vanidad de vanidades. Nosotros valemos tanto como seres humanos que Jesús dijo en Marcos 8:31,
dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las vanidades, en las cosas del hombre. Era tan importante que Jesús viniera a cumplir eso, que vino a decirle, quítate de mí. El valor completo de lo que puede existir en lo material, en todo lo que hay en este mundo, jamás se va a comparar con lo que vale un ser humano. Jamás. Y hoy en día estamos viendo esa filosofía, ¿verdad? Que empiezan a amar más a un perrito, empieza a tener más significado un animalito, y que a los humanos, ¿sí? ¿Y por qué? Pues como dice la verdad, la maldad está aumentando y también el amor de muchos se va a enfriar. Y el valor de las cosas se está cambiando. El hombre puede ganar el mundo, pero perder su alma, que es lo más valioso del ser humano. Y ahora, nosotros como cristianos tenemos que entender que Dios nos ama a nosotros, ¿verdad? Y el corazón de Dios está en nosotros. Que lo único que le da sentido a este mundo no es lo material. Lo único que le da sentido al mundo no es la naturaleza, los animales, no, sino nosotros, las personas, el alma. Dios no va a bajar al mundo y volver a morir. No, ya fue hecho y solo una vez. Ahora, si tú crees, Él entra a tu vida, a este vaso frágil de barro, ¿verdad? Como la serie que estamos viendo los domingos. Y entonces, dentro de nuestra vida, mete un gran tesoro. En 1 Corintios 4:7 dice, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Su excelencia ha sido puesta en nosotros, para que la excelencia de su poder siempre de Él y no de nosotros. Y ahora yo tengo que entender en mi mente qué es lo más importante para Dios. Que ahora, al ser hijos de Dios y Él depositar ese tesoro en nuestro corazón, tenemos que comenzar a vivir por las almas, a ganar las almas que no conocen a Dios. Si no somos ganadores de almas, o sea, si somos cristianos, pero somos de la secreta, de los que ni siquiera le decimos a los vecinos nada, ni a los compañeros, porque queremos ser igual que ellos para que no nos ataquen. No, tenemos que compartir de ese gran tesoro. Tenemos que comenzar a lograr que esas personas conozcan esa salvación, que conozcan esa identidad que ahora tienen en Cristo. Entonces, si nosotros no estamos haciendo eso, nuestra vida va a comenzar a carecer de propósito. No vamos a entender cuál es el significado de por qué seguimos aquí. Debemos nosotros, al igual que Dios, tener ese mismo sentir, ese mismo amor por las almas. Porque ¿cómo podemos encontrar nosotros un propósito o un significado en nuestra vida? ¿Cómo lo podemos encontrar? En la Biblia, la palabra de Dios que tienen ustedes. Y de hecho, el libro de Eclesiastés se divide en 2, en esas respuestas. Número 1 se divide debajo del sol. Menciona mucho esta frase, ¿verdad? Debajo del sol. Aquí Salomón habla como un filósofo humano,
y dice, vanidad de vanidades es lo que hay debajo del sol. Y número 2, aquí es cuando habla con la guía del Espíritu, ¿verdad? Arriba del sol, sobre el sol, es lo que se encuentra en otra dimensión, que es Dios. Si alguien quiere encontrar en su vida un propósito y un significado, no lo va a poder encontrar en este planeta. No lo va a poder encontrar en ninguna persona. Lo que le decíamos a las chicas, no vas a poder encontrar, llenar ese vacío que tú sientes con un niño, con un hombre, con un varón, ¿verdad? Que algunas de ellas están allí por adelantarse a sus tiempos, ¿verdad? Por rebeldía, por querer sentir, es que no me amaban mis padres y me fui a buscar algo que llenar. Las drogas, las malas amistades, un noviazgo, y entonces se dieron cuenta de que no, seguían vacías, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder llenarlo ni con ninguna persona, ni con ningún libro, ¿verdad? Ni siguiendo a ningún filósofo, ni con brujos, ni con vudú, nada. Con nada se va a poder llenar ese sentido de identidad. Nosotros tenemos que volver a Dios. Volver a ver a Dios y a su Hijo amado Jesucristo. Que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vid, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy el pan que desciende y da vida a los hombres. El que no me conoce no tiene vida eterna. Jesús dijo, yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy aquel que realmente puede cambiar y transformar sus vidas. ¿Sí creen eso? Amén. Si esta noche, dice también Jesús, si estamos alejados, te vuelves de todo tu corazón a Él. Entonces, existe una solución. Existe solución para esa tristeza, para esa desesperación, para esa falta de identidad. Y es en el Hijo de Dios. Eclesiastés 12:8 dice, vamos a leerlo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. El 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Recordando este principio, hermanos, sin Dios, si Dios no es el centro de nuestra vida, entonces, vanidad de vanidad, es un tremendo vacío. Aquí Salomón en estos 2 versículos, para concluir todos los capítulos anteriores, sus verdades en estos libros nos dice lo siguiente, que una jarra vacía no puede llenar ningún vaso. Si quiero llenar vasos, mi vida tiene que estar llena de algo. Si nosotros queremos educar a nuestros hijos, si queremos ayudar a la vecina que siempre llega y nos cuenta y está deprimida, primero tengo que llenarme yo. Si quiero educar a mis hijos, pues tengo que llenarme de educación. Si yo quiero hablar acerca de Dios, ¿qué tengo que hacer? Llenarme de Dios, ¿sí? Entre más tengamos nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo, más sabiduría vamos a tener. Porque aquí en el versículo 9 que dice que entre más sabio fue el predicador, más enseñó. Porque todos nosotros aquí somos maestros de alguien. Muchas veces de nuestros hijos, de nuestros primos, nuestros sobrinos. Todos van a necesitar de esta enseñanza. Y sobre todo, hermanos, aquí los varones, ustedes son la principal, la cabeza del hogar. Ustedes son los maestros de sus esposas. Nosotros como esposas somos sus discípulas. Ustedes nos deben de estar más adelante para poder enseñarnos a nosotros, ¿sí? Ese es el más
el propósito del varón, ¿sí? Aquí dice, un varón es el sacerdote de su casa, un varón sabio que lee la Biblia, que aprende de la Biblia y además la vive, será como un sacerdote que enseña. Si no lo hace, entonces su vida del varón, si comienza a dejar de hacer eso, ¿qué pasa? Pues la mujer, ¿verdad? Pues necesita. Por eso ha sucedido, porque como el varón no quiere tomar eso, pues entonces la mujer comienza a levantarse. Pero aquí el varón carecerá de propósito y significado, porque Dios los creó para que los varones fueran los maestros de nuestras casas. Y mientras no lo hagan, mientras los hombres no tengan esa responsabilidad en sus vidas, entonces comenzarán a vivir con vanidad de vanidades. Todo lo que hagas, todos los estudios, todo el trabajo que tengan, hasta el mayor conocimiento de ciencia, de literatura, de estudios, entonces, ¿qué va a ser? Tu vida, vanidad de vanidades. Todos somos sacerdotes, ¿verdad? En Malaquías 2, 7, 8 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. El 8, mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Cuando Dios los llame a los varones, principalmente les va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Cómo instruiste a tus hijos? ¿Dónde está tu esposa? Aquí dice que estos varones, los sacerdotes desde Malaquías, hicieron que muchos tropezaran. Primera de Pedro 2:9. Dicen que ahora todos los cristianos, hombres y mujeres también, somos sacerdotes, maestros, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ustedes, en otra versión, en TLA, dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Ahora nosotros por eso nos decimos hermanos, porque somos una familia. Porque ahora en Cristo somos real sacerdocio, familia, hermanos. Ahorita me acordé que de repente cuando vamos por las jóvenes, nos timbran y dicen, ¿quién es? Y ya dice, son los hermanos, ya llegaron los hermanos. Y al principio era como que, ay, o vienen los cristianos. Y sentía como que, un poquito así, pero luego mi esposo me dice, pero pues sí es verdad, somos familia, somos Cristos en pequeño, estamos imitándolos. Entonces sí, somos los cristianos, ya llegamos y nos abren, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, hermanita, hermanitos, somos familia. 2:9, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes. Un sacerdote enseñaba, sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, hermanitos, amados hermanos, anuncien las maravillas que Dios ha hecho todo el tiempo. Ahora, todas las personas con estos versículos nos confirman que somos sacerdotes, especialmente, como decíamos, los varones, quienes Dios les va a pedir cuentas, ¿verdad? Y en nuestra boca, día con día, debemos de guardar esa sabiduría y enseñarla en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, con tus hijos, con tus padres, ¿sí? En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
¿Queremos guardar sabiduría? ¿Queremos tener más sabiduría en nuestro hablar? Temamos a Dios, respetemos su palabra, obedezcámosla. Miren, Deuteronomio 6, del 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantas. ¿Sí hacen eso, hermanos? ¿Sí oran a Dios? ¿Sí escuchan, aunque sea una alabanza, una enseñanza, antes y después de dormir? Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Cuando nosotros, después de asistir aquí a la iglesia y nos regresamos, ¿sí estudiamos la palabra de Dios? ¿Sí la repetimos o la memorizamos? Si nosotros no estamos llenos constantemente de la palabra, pues ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué ánimos vamos a darle al otro? Si solamente estamos centrados en las cosas materiales, ¡fum! Sales de la iglesia y te pones el chip de trabajar en todo tu día. Vas a la escuela, ¡pum! Te quitas el de la iglesia, lo guardas. ¡Ay, ya es jueves! Otra vez, jueves de iglesia. No, hermanos, dice aquí, en todo tiempo. Si estamos haciéndolo así, entonces estamos viviendo en vanidad de vanidades. Porque el tiempo se nos está pasando, hermanitos. Como decía mi esposo hace días, ¿verdad? Los días parecen largos, pero los años son cortos. Se van rapidísimo. De repente ya mi hermanita Fati ya cumplió, no sé cuántos cumpliste. ¿Cuántos cumpliste? 30 años. 30 años. Después 50 años, después 60 años. Y te preguntas, híjoles, ¿qué hemos hecho durante todo este tiempo en mi vida? A veces muchos llegan a esas edades y les preguntas y nunca entendieron la razón de su vida. Nunca entendieron el por qué vinieron, el por qué vivieron. Y no debe de pasar eso en nosotros. Debemos de vivir para Dios diario, llenándonos todo momento, todo el tiempo de la palabra, porque esta sabiduría que estamos aprendiendo aquí los jueves y los domingos, y de repente entre semana que escuchamos, ¿verdad? Lo único que nos vamos a llevar al cielo es esa palabra. No nos vamos a llevar las cosas materiales. Nada más nos vamos a llevar lo que aprendimos de Dios. Y cuando estemos allí frente a Dios, no le vamos a decir, mira, Señor, estudié enfermería, estudié medicina, estudié tantos doctorados de política, de ciencia, de filosofía, de química. No. Me aprendí de memoria las tablas. No, nada de eso nos va a servir allá en el cielo. Vean, 1 Timoteo 4:6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si nosotros nos mantenemos constantemente llenándonos de Dios, vamos a estar nutridos, ¿sí? Es como un atleta que corre. Si él va al maratón, pues ¿qué necesita hacer? Alimentarse, ejercitarse, siendo constante, disciplinado. ¿Sí? Yo sé que es difícil leer la Biblia, o es que no lo entiendo, o tengo muchas actividades durante todo el día, pero si tu vaso está vacío, ¿cómo vas a poder enfrentarte al enemigo? ¿Cómo te vas a enfrentar a Satanás? A esas tentaciones,
a los problemas de la vida, al desánimo, a tantas persecuciones, ¿verdad? ¿Qué fuerza vas a tener si tu espíritu está desnutrido, si no estás alimentado, si no hay sabiduría para darle dirección a mi vida, a su vida? ¿Cómo vas a darle dirección a tus hijos si estás lleno de la música del mundo? Si estás lleno de telenovelas, si estamos llenos de Rocío. O muchos también están constantemente viendo noticias. Es que ya va a venir Jesús. Sí, pero cuando hablas con Él, está todo mortificado, con miedo. No. Tenemos que estar con la sabiduría para poder enfrentar la vida. Porque si no lo hacemos sin Dios, porque tantos se suicidan, ¿verdad? Vimos hace poquito una noticia de Facebook de Estados Unidos, un pastor, un maestro de la Biblia que se suicidó. ¿Qué pasó? Pues de que se estaba llenando. Estaba vacío. Se dejó desviar, ¿verdad? Como las pasadas clases vimos que una pequeña mosca contaminó todo, ¿verdad? Mientras que nosotros más aprendamos, debemos de enseñar. Y esto lo dice Salomón, ¿sí? Lo que vemos en el versículo 8 que dice, el sabio enseñaba, ¿verdad? También Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que si están aprobados va a haber algún reprobado? Sí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Presentarte delante de Dios ese día del juicio, cuando Él nos llame. Y entonces que puedas decir, estoy aprobado. Cuando tú me diste la oportunidad, vi la necesidad, lo que yo tenía en mi corazón, lo di. Aprobado, para no reprobar. Y para eso, ¿qué debemos de hacer? Usar bien la palabra de Dios. Que también muchos se saben la Biblia, pero no la usan bien. Se saben muchos textos de memoria, pero los sacan del contexto. Y entonces enseñan mal. La palabra debe ser presentada como una espada, porque con esa vamos a combatir la vida. La Biblia es la espada, ¿verdad? Es el Espíritu. Y es necesario que muchos de nosotros ya aprendamos a usarla, hermanos. Yo aquí veo a muchos hermanos que ya tienen tiempo en Dios, entonces, vamos, ¿verdad? Que podamos usarla contra todo tipo de filosofías y de pensamientos que se levanten. Ahorita me acordé de un ejemplo, nos platicaba una hermanita, que fue al doctor y en el doctor un médico comenzó a aventarle filosofías raras, que estaba enferma porque los anillos, que porque los cuarzos, que las energías. ¿Se imaginan? Pero la hermanita contestó muy bien, o sea, usó la palabra de Dios bien. Entonces guardó su corazón, no recibió eso y le dijo, no, yo solo vengo porque me siento mal por la medicina y yo no creo en eso. ¿Sí? ¿Se imaginan? O sea, en todo tiempo tenemos que estar preparados para poder usar bien la palabra y combatir. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con la palabra, ¿verdad? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que saber usar la palabra contra cualquier problema, contra cualquier pregunta, contra cualquier ansiedad,
depresión, pleitos, iras, contra cualquier cosa, problemas de adicción. Hasta con los pequeños. Yo tengo a mis 2 pequeños y de repente sacan preguntas bien, ay caray, ¿verdad? Las maestras de iglesia infantil. De repente nos hacen como cuestionamientos. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Por ejemplo, está lo de la Pascua. ¿Y por qué dicen que vamos a agarrar huevitos y los vamos a esconder y que eso es de Jesús? Si la maestra no está preparada, ¿cómo va a poder combatir ese tipo de ideas, de pensamientos? ¿Qué le va a enseñar a los pequeños, verdad? ¿Qué se celebra? ¿O por qué, me decía mi niño, por qué no se come carne? Si yo no estoy preparada, ¿qué le voy a decir? Es una costumbre nomás. Entonces, ¿quién le va a enseñar después? El mundo, ¿verdad? Tenemos que saber usarla bien. En el versículo 10 de Eclesiastés 12, dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones, dadas por un pastor. Así, fíjense cómo compara Salomón las palabras. Es un clavo hincado hasta lo más profundo. Yo no sé mucho de herramientas y de clavos, pero mi esposo sí, meten uno y tienen que meterlo al revés o algo así como para que se encaje y sea muy difícil de que se pueda salir. Pero sí, el aguijón, eso sí, es en las abejas o en las avispas. Cuando una abeja te pica, esa pequeña parte del aguijón, ¿qué debes de hacer inmediatamente? Sacarlo, porque ahí es donde está el veneno, ¿verdad? Mientras no saquemos ese aguijón, allí va a estar ese veneno. Pues así Salomón, así son las palabras de la Biblia, las palabras del sabio. Así de sencillo es. Ahorita, como un ejemplo, claro, Moisés. Conocen a Moisés en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia dice que su mamá lo tuvo solamente 6 años. Que Miriam, su hermana, cuando lo lanzó su mamá al río, su hermana, ¿se acuerdan? Que lo siguió y lo encontró y a la hija del faraón. Yo conozco a una mujer que puede darle pecho. Entonces, dijo, sí, tómalo y llévatelo. La Biblia dice que se llevó por 6 años a Moisés, nada más 6 años, ¿verdad? Y que después, cuando cumplió 40 años Moisés, 6 años y se regresó a Egipto. Y duró 34 años Moisés en Egipto, ¿verdad? Pero 34 años estuvo Egipto y su madre de Egipto metiéndole filosofía egipcia, costumbres de los egipcios, tradiciones, religiones, cultos, durante 34 años. ¿Pero qué creen? La Biblia dice que él regresó. ¿A qué regresó? A los principios de su madre, que nada más fueron 6 años que los tuvo, que estuvo con la palabra de Dios, y eso fue suficiente. Fue como ese aguijón que se quedó en su corazón de Moisés, y toda la filosofía de Egipto no pudo cambiar. No pudo cambiarle la mente, no pudo cambiarle, porque la palabra de Dios entró a su corazón. Vean, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, a diferencia de todo lo demás. Es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y además la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estas palabras de la mamá de Moisés, la ley de Dios, entró hasta lo más profundo de su corazón y mostró ese poder que tiene. ¿Se dan cuenta de lo poderoso que es la palabra de Dios? Egipto no pudo contra Dios, contra su palabra de Dios. Durante 34 años de preparación no bastaron para sacar ese clavo hincado, ese aguijón que su madre inculcó. Y cuando llegó a los 40 años, como decíamos, regresó.
Por eso, el domingo pasado me comentaba también otra hermanita, una maestra de la iglesia, porque traíamos a las chicas y de repente ella decía, ¡ay, ya todas son nuevas! Porque constantemente las están cambiando, ¿verdad? Y yo le decía, sí, eso como que de repente nos da un poco de tristeza porque estamos trabajando con ellas, llevándoles la palabra de Dios y de repente se van. Y la hermana me decía, pero me decía, no te pongas triste, mira, a su tiempo va a dar fruto esa semilla que están dando. Es que es verdad, es que la palabra de Dios va a dar fruto, así como con Moisés. A lo mejor pueden pasar muchos años orando por un familiar, orando por algún hijo. La palabra de Dios ahí está en su corazón y tarde que temprano va a volver, ¿verdad? También por eso es la importancia en la iglesia infantil. ¿Sí se han dado cuenta que las maestras hacemos que repitan el versículo? Apréndase de memoria, repítanlo, porque es la palabra viva. Y los niños están en una etapa en la que todo lo que estén en esa edad van a aprender y se va a entrar en su corazón, ¿sí? Por eso también cuando vayan por sus niños es necesario que le pregunten, ¿qué aprendiste? A ver, repíteme el versículo. O llegando a su casa, vamos a volver a leer esa historia que te aprendiste, ¿verdad? Y esa es una promesa de parte de Dios, sí sabían, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. En Hebreos 11, después dice que Moisés llegó a la conclusión que él dijo como el predicador, vanidad de vanidades. Todo el reino que tenía con mi madre de Egipto, todos los lujos, todo el poder que tenía como hijo como nieto del faraón, ¿verdad? Pero él dijo no, vanidad de vanidades. Y a los 40 años él prefirió salir y evaluó su vida, la puso delante de Dios, todo lo que había aprendido. Y entonces las palabras de su madre, que le plantó a los 5 y 6 años de edad, dieron su fruto, ¿sí? Entonces es muy importante el trabajo de una madre, el trabajo de las maestras, de ustedes también como padres. Las palabras no serán desamparadas, ¿verdad? Dice la Biblia que caerá la lluvia el primer día, el segundo y el tercer día, como una plantita. Cuando la pones allí, no se ve el fruto luego. Pasan 15 días después, sigue cayendo la lluvia, sigue cayendo la palabra de Dios, hasta que pronto empieza a dar fruto. Así es la palabra de Dios, no volverá vacía, sino que será prosperada para aquello a lo que se le envió. Salomón, en este versículo nos dice que no nos olvidemos de esta profundidad, de este principio, que recordemos que la palabra de Dios es lo que tiene más valor. Pero después encontramos una advertencia en el siguiente versículo, que dicen en el 12, versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este. ¿Me ayudan a leerlo fuerte? ¿Qué dice? Amén. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el fin. Estas palabras, fíjense, fueron dichas cuando aún no existía la imprenta, cuando no existía todavía la Biblia, cuando no había ni librerías ni computadoras. Entonces, ¿cómo se pasaban esa palabra de Dios? De generación a generación. Sus padres la repetían, ¿sí? Porque hoy en día, pues, hay mucha información, ¿verdad? Hay muchos libros. Cada año son publicados miles de libros. Y aún más, hay volúmenes completos, enciclopedias en el internet,
¿sí? Entonces, no importa toda la información con la que tengamos a nuestro alrededor, no importa todo el acceso que tengamos en Internet, no importa cuántas inteligencias artificiales, ¿verdad? Todo, dice ahí el versículo, es vanidad de vanidades. Eso, hermanos, no quiere decir que no vayan a estudiar o que no manden a sus hijos a estudiar. No quiere decir eso, ¿verdad? Sino que dice que importa más la palabra de Dios. Hay muchas personas, pues, que se pasan horas en Internet y nunca abren su Biblia. Ya ahora con la tecnología podemos usarla. Aquí en mi celular yo tengo la aplicación de la Biblia, ¿verdad? Entonces no hay excusa. Podemos escuchar una predicación, puedes escuchar la Biblia audible. Es que tengo mucho trabajo, pues ponte tus audífonos mientras hacemos el quehacer, ¿verdad? En todo momento no hay excusa que podamos buscar a Dios. Porque aquí dice su palabra de Dios también. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ni siquiera dice, ni siquiera yo, no puedo amar a mi esposo, ¿verdad? El corazón de mi esposo es de Dios. Y si yo amo a Dios, pues Él me va a dar el amor para que yo pueda amar a mi esposo. Porque el resultado es de que primero yo voy a amar a Dios y entonces así voy a poder amar a mi esposo. Si llegamos a ser buenos trabajadores, buenos profesionales, buenos negociantes, es porque es el resultado de que nosotros amamos a Dios primero. Si yo triunfo, es porque Dios me lo está dando. Y no es porque, yo lo logré en mi propia carne. Porque todo lo que nosotros logremos no es por nosotros mismos, sino que es por Dios. Si lo hacemos por nosotros mismos, entonces no tendremos recompensa en aquel día. Porque si no lo haces por ti mismo, ya no estás haciendo la voluntad de Dios, sino la tuya. En Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Yo puedo tener lo mejor de esta vida, pero si todo eso no ha logrado que yo sea una persona íntegra, moralmente, equilibrada, que tenga paz, que pueda seguir viviendo con sentido, y sigo igual, eso no lo logra hacer en mi vida, entonces, ¿qué estamos viviendo? Vanidad de vanidades. Y aquí dice el Proverbios que acabamos de leer, solo con el temor de Jehová. Si llega Jesús en este tiempo, ¿verdad? Si llega Jesús, ahorita vámonos. ¡Fum! Llegó Dios y nos vamos a su presencia. Y nos preguntamos nosotros, ¿qué hicimos estos últimos 5 años? Quizás no logramos nada físicamente aquí, pero sí, durante ese tiempo yo me aparté del mal. Yo me aparté de vivir una vida como todos los demás, sino que comencé a vivir como Dios lo mandaba. Y entonces, cuando estemos en la presencia, eso va a tener más valor. Y eso fue lo más importante en mi vida, haber tenido temor y respeto a Dios. Por eso no es de que, vamos a la iglesia, 2 horas perdidas. El domingo de familia. ¿Por qué no vas a convivir con la familia, verdad? Es que es importante. Por eso es en la mañana para dar el primer puesto a Dios y después lo demás. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuente de confianza, y esperanza tendrán sus hijos. No hay cosa más maravillosa en esta vida que yo viva tranquilo, que viva lleno de paz, que vivamos confiados, que no hay para comer, tranquilos, ¿verdad?
a tus hijos, acuérdate en la Biblia, Dios mandó a los cuervos a alimentar, ¿verdad? O tranquilos, ¿qué es Salmos 37? No he visto a ningún justo desamparado. O el 23, ¿verdad? Jehová no desamparará al justo, y con el justo callará, Jehová sostendrá su mano. Aunque el justo cayere, Jehová sostendrá su mano. Hebreos 13:5, Jehová no te dejará ni te desamparará. Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y entonces, en esa situación, comienzan a venir toda esa palabra, toda esa sabiduría, esos versículos que van a dar confianza en cualquier situación. Y además nosotros como cristianos, ¿qué sabemos? Que todo lo que vivimos en Cristo es con un propósito. Y ahora tiene sentido, aunque aparentemente sea algo malo, ¿verdad? Proverbios 19:23. Ve un poquito más rápido. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado del mal. Entonces, nuestro origen de la confianza, ¿de dónde viene? De temer a Jehová. Nuestra tranquilidad viene de temer a Jehová. Si tememos a Dios, no verías esas cosas. O sea, si ustedes temen a Dios, en su día a día, no estarían cometiendo en contra de Dios. No verías esos videos, no verías esas situaciones, no hablarías esas cosas, porque en ti ya está Dios. ¿Sí? Porque versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y esto es lo que dice Salomón. O sea, su conclusión ante todo el discurso que escuchamos es que la vida se resume en 3 palabras. ¿Cuáles son? Teme a Jehová. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie para orar. Sí. Padre Dios, te damos gracias por la sabiduría de la Biblia. Gracias porque tu Espíritu Santo en nosotros nos está redarguyendo. Gracias porque tú te ha placido, Señor, revelarnos a nuestra alma y a nuestro corazón. Gracias por no dejarnos solos en esta vida. Gracias porque ahora te tenemos a ti. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra ti? Y si en esta vida no alcanzamos nada en lo material, en lo físico, en la fama, pero lo logramos en ti, Señor. Porque fuera de ti nada tenemos, pero al tenerte a ti lo logramos todo lo que debemos de tener. Porque el que tiene a Dios como el centro de su vida, lo tiene todo. Y ese todo es tener propósito, significado para vivir. Ese gran vacío que teníamos antes será llenado. Y la vida no tendrá más confusión. Porque Jesús es la luz. Jesús es el camino. Jesús es ahora nuestra vida. Y en tu luz, Señor, veremos la vida. Y la luz está sembrada para el justo. Señor, queremos ser justos. Queremos tener temor de ti, respeto, buscarte. Porque quien tiene temor a Jehová, ahora en ti recobramos nuestra identidad. Sabemos quiénes somos y no tenemos miedo ante los hombres. Y este es el secreto de la vida, que es vivir en la presencia de Cristo. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos amas y tu Espíritu nos atrae con cuerdas de amor a ti. Gracias porque aunque nosotros
Muchas veces hemos sido infieles. Tú nos atraes a ti nuevamente, Señor. Gracias por este libro de Eclesiastés. Y ayúdanos a recordar que la conclusión de la vida es vivir sabiendo que tú nos ves en todo tiempo. Tú nos observas, y no solamente nuestras acciones, sino nuestro sentar, nuestro caminar y aún más nuestros pensamientos. Te pedimos, Señor Jesús, que tu temor guarde nuestro corazón y nos llene de confianza, porque es la única manera de tener significado y propósito en nuestra vida. Que quitemos esa vanidad de vanidades que hemos estado viviendo últimamente, Señor. Perdónanos, ayúdanos, danos de tu sabiduría. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanitos. Quedamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo si Dios quiere.